Hola a todas y todos. Bienvenidos al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos y parte del Centro de Estudios Históricos y el INUS, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, instituto de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Anda al Face del INUS, hacete amigo y vas a estar al tanto de todas las actividades que el instituto desarrolla. En la dirección, Diana Duarte. Y en la producción remota, Francisco Colonna y Juan Cruz Olivia Pipia, alumnos de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo estoy con Max Banaguarduart, director de contenidos del Rincón de Atso, estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y yo trabajo donde el Zócalo dice. Maxi. Bueno, un gustazo, nos volvemos a ver. Capítulo 26 del Rincón de Atso. Hoy es el 1 de diciembre del 2020. Como dijimos, último podcast del año y nos despedimos con este modesto trabajo que, bueno, no es tan modesto, pero es bastante lindo. Sí. Lindo. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88 HD y el sonido se toma con una grabadora Zoom H6 que la pueden ver aquí mismo. Podés ver claramente todos los programas y episodios en el canal de Aportes de la Historia en YouTube, en Spotify e iVoox. Y como siempre, los anuncios parroquiales, Carlos, que nos competen. La Asociación de Profesores y Profesoras de Enseñanza e Historia de Universidades Nacionales, APUM, realizará este sábado 5 de diciembre el encuentro anual que será in memoriam para recordar al doctor Joan Pagès Blanch. Para participar, les decimos a todos, comunicarse con apum@gmail.com. Y bueno, como ya sabes, Carlos, que el 6 está publicando en su canal de YouTube, se hizo un MDP, el ciclo Los libros que la pandemia no nos dejó presentar. Acérquense, mírenlo porque está muy bueno y nos encontramos en el estudio de Buenavista Social Club. Te invitamos además a escuchar el podcast y video podcasting de Francisco Colonna y Juan Cruz Olivia Pipia sobre el cine e historia a través del musical de Hamilton. Está en nuestro canal de YouTube, Aportes de la Historia, que se suman a los capítulos de historias coloniales. Carlos. Bueno, en primer lugar, este podcast se lo vamos a dedicar a un beduino, a Mohamed, Sí. Que nos guió por los caminos del Atlas. Sí. Y digamos que nos enseñó a ver el desierto de otra manera. Así que, Mohamed, esto es para vos. Donde sea que estés. Donde sea que estés, un fuerte cariño y un gran abrazo. Hoy vamos a tratar el film Lawrence de Arabia, estrenada en 1962. Como siempre, voy a tratar de recuperar brevemente algunas cuestiones planteadas en todos los trabajos que realizamos cuando abordamos las películas consideradas en el Rincón de Atso. Primera cuestión. Como saben, nuestro punto cero para el análisis y tratamiento del cine en el aula parten de los trabajos de Marc Ferró y Robert Rosenthal. Te recomiendo que mires el podcast donde tratamos el film No habrá más pena ni olvido, porque parte del abordaje que vamos a hacer reposa en el artículo que señalo en ese trabajo de Rosenthal. Y esto es así porque yo no soy un crítico cinematográfico o un historiador del cine. Mi función es investigar cómo trabajar este recurso en el aula desde los planteamientos de la didáctica e introducir algunas cuestiones del lenguaje audiovisual. Esto debe quedar en claro, Max, y no se debe prestar a confusión, al menos en lo que respecta a mi lugar. Quiero decir también que no hay una receta estándar para trabajar la imagen cinematográfica en el aula. Cada film nos permite abordar algunas cuestiones que no lo podemos hacer con otros films. Generalizar un tratamiento o abordaje no es lo más conveniente. Cuando alguien te dice ¿qué película me recomendás? Ahí está el problema, Max. Que es diferente a decir cómo trabajaría tal film en el aula. Segunda cuestión. Este es un film que yo no pasaría en el aula, ni siquiera me arriesgaría a tomar fragmentos de ella. Entonces, esto es un desafío mayor. ¿Y por qué es mayor el desafío?
y les recomiendo tomar nota de lo que Maxi va a explicar sobre las imágenes panorámicas, el traveling, ¿sí? Hoy también realizado con la Steadicam. A mí me vendieron mi Steadicam y me compraron, esto ya no es electrónico, sino que es a fuerza de brazo bruto. Pero bueno, es un arte. Tengo que... es una protesta que hago acá. Y el picado, contrapicado, plano detalle, plano secuencia, que deben ser explicados para poder ser reconocidos por nuestros alumnos junto con la profundidad de campo, como elemento, Maxi, del lenguaje audiovisual. Bueno, para los que no saben, Loren de Arabia es una película británica dirigida por David Lean, producida por Sam Spiegel de Horizon Pictures, en los guiones Robert Bolt y Michael Wilson, con la música del francés Maurice Cher, el trabajo consumado de fotografía de Freddie Young, el trabajo de montaje de Ann Coates y el vestuario impecable de Phyllis Dalton. La película, como vos dijiste, Carlos, se estrenó en 1962 con una duración total de 222 minutos. Y eso ya les va dando una pista de por qué es imposible pasar en el aula. Fue rodada en Marruecos, Jordania y España, especialmente Sevilla y Almería. Obtuvo 7 premios de la Academia: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Montaje y Mejor Sonido, pero para los que nos gusta un poco el cine, queremos que el premio en realidad que más valía, los dos que más valían, no se dieron, que fue los que tenían que recibir Peter O'Toole y Omar Sharif como Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto, sí, que trabajaron junto. Alec Guinness, para quien no sepa quién es Alec Guinness, es nada más y nada menos que el maestro Obi-Wan Kenobi en la primera película de la saga de Star Wars, Anthony Quinn, Jack Hawkins, José Ferrer y Arthur Kennedy. La American Film Institute, en su lista de mejores películas de la historia, que se actualiza casi cada 15 o 20 años, en el 2007 la colocó en el puesto número 7. Es al día de hoy un ícono en el mundo del cine que la verdad supo sentar las bases no solo del tema que vamos a tratar hoy, que es la construcción de la vida de una persona a través de biografías y autobiografías, sino de la adversidad para llevar adelante dicha obra. Ya hablamos de Apocalypse Now y todo lo que implicó poder filmarla. Pero eso, lo sabe Carlos, lo contaremos más adelante en este programa. Esto nos lleva a decir que Loren de Arabia es una película histórica, no un film de ficción ambientado históricamente a partir de una novela, ni tampoco un documental. Tercera cuestión. Este film se basa en el libro que el coronel Thomas Edward Lawrence escribió y tituló Los 7 pilares de la sabiduría, junto al texto La rebelión árabe, versión más coloquial del primero. Los críticos han seguido muy atentamente las explicaciones que dio el coronel Lawrence sobre su recorrido hasta la versión definitiva. Entonces, la película se basa en una autobiografía parcial de un momento determinado de la vida de A.T. Lawrence. Y esto nos lleva a hacer una pregunta que se la deben estar, creo, haciendo literalmente todas las personas que nos están escuchando. Los que ya lo han visto ya saben de qué va. Es, ¿quién es Lawrence? Y esto está planteado en el mismo film cuando Lawrence llega con Farrage, un joven beduino, al canal de Suez, y alguien en la otra orilla le grita ¿quién eres? Repetidamente. Y Lawrence, en silencio, no lo puede responder. Pero vamos a hacer una muy breve reseña para una historia que supera cualquier cosa. Nació en Gales en 1888, vivió en innumerables lugares entre Inglaterra y Francia en su infancia hasta llegar a la ciudad de Oxford. Ciclista y fotógrafo en su infancia y juventud, recorrió cientos de miles de kilómetros entre esos dos países. Lo empezó a apasionar la arqueología. Ingresó a Oxford con una beca del Colegio de Jesús y se interesó en la historia medieval. Y bueno, ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, se presenta como voluntario, ingresando primero en la sección geográfica del Estado Mayor del Ejército en Londres como civil, y después como segundo teniente en la sección de intérpretes al haber ido a la universidad. Sí. Más adelante es enviado al Cairo al poco tiempo que el Imperio Otomano le declara la guerra al Reino Unido.
siendo ubicado en el nuevo y recientemente creado Departamento de Inteligencia Militar, que sería el lugar que vería brillar sus enormes capacidades lingüísticas, cartográficas y antropológicas en lo que se conocería como la guerra no convencional en la península arábiga. Terminada la guerra, fue una pieza clave en la Conferencia de Paz de París de 1919 para la región de Mesopotamia. Lawrence cumplió una doble representación y la foto que hay de él en esa conferencia ya vislumbra a quién es representado. Por un lado era miembro de la delegación británica, pero también era miembro de la delegación del príncipe Faisal, quien sería, unos años después, rey de Siria y rey de Irak. En dicha conferencia, los intereses árabes, y esto Carlos lo va a contar en unos minutos, fueron sepultados por los gobiernos británicos y franceses. Y allí les vamos a recordar a nuestros jóvenes que vieron, sin novedad en el frente, nació el Tratado de Versalles, que buscaba el fin de la guerra entre el Imperio Alemán y los países aliados como Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, y que culminó con todas las sanciones económicas al Estado alemán para indemnizar a los vencedores. Bien, yo quería hacerte una aclaración. ¿Sí? Él, cuando está cursando sus estudios de historia y de literatura medieval en Oxford, parte en un viaje a Karachi de 8 meses, y es ahí donde aprende a hablar fluidamente el árabe, con una pronunciación perfecta. Y empieza a entender la composición tribal que tenía esa sociedad y que era muy compleja. Pero además, como cartógrafo, marcó todos los sitios de interés donde estaba trabajando él. Eso lo llevó después a escribir un manual para los oficiales británicos que tenían que ir como destino a Egipto, para decir qué debían y qué no debían hacer. Que es un manual que, leído hoy, tiene una actualidad notable. Sí. Bueno, pero en este punto yo quiero hacer un paréntesis que estimo importante, el cual es una cuestión muy árida para los historiadores. Muchas veces consideraron al género biográfico como algo menor y que está siendo recuperado a partir de las definiciones de François Doucet en la apuesta biográfica, escribir una vida. Muchos de nosotros nos sentimos atraídos cuando Carlo Ginzburg recuperó la vida de Menocchio y estaba dando forma a lo que se denominó la escuela de la microhistoria. En conclusión, hoy los historiadores profesionales están retomando el ejercicio de las producciones biográficas. Es cierto que nuestra historiografía académica o erudita se funda a partir de dos biografías, escritas por Mitre, la de San Martín y Belgrano, e introduciendo en el ámbito escolar las biografías patrióticas de los prohombres, que es tan difícil de ser desalojada, por decirlo de alguna manera amable. Entonces hay que prestar mucha atención a la producción de biografías por parte de los historiadores. Y esto tiene que ver con respecto cuando se trata de hacer una biografía del coronel Lawrence. Esto vale también. Los historiadores profesionales recién están indagando la vida de este personaje. Entonces el film Lawrence de Arabia se basa, como dijimos, en los 7 pilares de la sabiduría, ¿sí?, que Maxi está señalando. Pero estamos hablando de biografías, y aquí es donde se produce el cruce entre adaptar una autobiografía como los 7 pilares de la sabiduría junto con el género biográfico y plasmarlos en el lenguaje cinematográfico propio de principios de 1960, que Maxi nos va a explicar en breve. El coronel A.T. Lawrence fue un hombre que concitó muchísima curiosidad y es uno de los personajes sobre el cual se han producido cientos de biografías, donde los describen de la peor manera a quienes lo señalan de manera positiva. Y en lo personal es tan interesante la vida de Lawrence previa a su participación en la Primera Guerra Mundial como posteriormente, especialmente Maxi, el periodo que sirve como simple suboficial de la RAF en múltiples destinos
incluidos Afganistán. Si me permitís, Dale. que es algo que se lo queremos decir a los oyentes, que hoy, Carlos, tuvimos este debate. Cada etapa de la vida de Lawrence, su niñez, su adolescencia, su adultez, su experiencia en la Primera Guerra, su experiencia en la RAF y su exilio, digamos, en el interior de Inglaterra, es un podcast para cada parte. Para cada uno, sí. Pero bueno, eso es una pequeña acotación, te dejo seguir. No, es que lamentablemente hay muchas cosas que vamos a obviar y que vamos a dejar afuera y que son riquísimas. Pero bueno, el objeto es tratar de hacer un enfoque muy heterodoxo como lo hacemos siempre, pero dejando abiertas múltiples puertas. Durante mucho tiempo los archivos oficiales británicos sellaron la carrera política y militar de Lawrence en su participación en la rebelión árabe y fueron más allá de ese periodo y que lo podemos situar entre 1914 y 1922. Además, Max, se sabe muy poco de su trabajo en el Cairo entre 1915 y 1916. Gran parte de los documentos se abrieron al público en 1968 y esto concitó en una nueva ola de curiosidad sobre el personaje que obviamente el film había ayudado a avivar. Sí, eso es verdad. Podemos decir, a través de su numerosa y sorprendente correspondencia, donde aclaró muchas de las cuestiones de los 7 pilares de la sabiduría, que sus amigos y conocidos eran personajes muy importantes. Especialmente su amigo Winston Churchill. Qué amigo. Qué amigo. Pero lo cierto es que su actuación y ese libro le granjeó enemigos muy significativos, especialmente los intereses económicos ingleses que operaban en el territorio anglo-indio en la Mesopotamia. Fue un crítico impiadoso de los imperialistas británicos, como veremos en algunos momentos. Lawrence ofendió además a quienes entendían que la graduación militar y sus servicios lo ubican en un lugar determinante en la rígida escala social inglesa. ¿Por qué los ofendió? Sencillo, y es porque renunció a su grado y posición para enlistarse en la RAF como cabo, bajo el seudónimo de Cabo Ross. No está permitida la excentricidad social en la sociedad inglesa, y para eso remitirse al capítulo de Peaky Blinders, donde uno de los personajes principales se casa. Y en ese capítulo está más que explicado lo que yo señalo acá. Hoy los historiadores están verificando minuciosamente las acciones militares y acuerdos que Lawrence fue enhebrando para unir a las tribus que pelearon junto con el mando británico. Y lo que están encontrando es que esa verificación es así. Además, en una guerra terriblemente móvil, como se planteó en el desierto, frente a una guerra estática que se peleó en gran parte del continente europeo. Eso fue lo que sorprendió a los analistas militares, ¿sí? Nosotros obviamente no vamos a hablar de técnica militar ni esas cuestiones, pero todavía en las academias militares se siguen estudiando los desplazamientos tácticos que propuso el coronel Lawrence, que en ese momento era un simple e ignoto teniente. Esto pone en evidencia, tal cual lo ha señalado su autor, que se trata sobre la rebelión árabe, de la cual él fue un importante engranaje y tenía como objetivo derrotar al Imperio Otomano, hoy Turquía, aliado de Alemania, en la Primera Guerra Mundial. Y me detengo acá para continuar posteriormente. Cuarta importante cuestión. El director, para construir la imagen de Lawrence, tuvo que recurrir al género biográfico que se combinó con las explicaciones que Lawrence dio sobre ese proceso, como ya dijimos. Y precisamente eligió biografías que lo retrataban de manera, y esto es mío, no creo que los especialistas no estarían muy de acuerdo,
pero lo retrataban de manera muy cruel y de forma absolutamente sensacionalista, muy al estilo de la prensa británica. Desde su extravagante ropa, sus compañías y otras cuestiones como su indisciplina militar al saludar o en el dejado estado de su uniforme, que fueron cuidadosamente remarcadas por la diseñadora de vestuario para mostrar un hombre que no encaja en la maquinaria. Estos rasgos son los semblantes que le dieron impronta en la interpretación que realizó Peter O'Toole, más todas las licencias creativas que el director le permitió a dicho actor. La más famosa de todas ellas es cuando a él le dan el tocado blanco, no voy a nombrar como se dice en árabe porque no puedo, y hay un vacío en el guión. Entonces el director le dice, tienes que crear. Lauren lo que hace, se pone a caminar con ese tocado blanco y en un momento toma una daga y se empieza a mirar en el reflejo del sol. Cuando van a atacar el tren, muchos minutos después, vamos a ver un Lauren con el mismo tocado, totalmente ensangrentado, que vuelve a repetir la escena. Nada más que al sacarse ese puñal está ensangrentado. Y Omar Sharif se acerca y lo mira asustado en qué hombre se ha transformado este inglés. Bueno, el director siempre fue claro sobre el tipo de film que deseaba realizar, nos dice. Sí. Eran sobre historia y personajes. Aunque trata de poner equilibrio a través de la mirada del periodista Jackson Bentley, que es un personaje de ficción para ese film. Sin embargo, también Loren tuvo biógrafos muy importantes. Robert Grace, con el cual Lawrence colaboró, pero no estuvo satisfecho con el resultado de esa biografía. Es la biografía de Liddell Hart en donde más compromiso, Loren prestó para aclarar muchos errores, estando él en vida, que hacían otros biógrafos. Entonces, tratando de interpretar la pregunta que formula Rosenthal, ¿qué nos está queriendo decir el film Lawrence de Arabia, filmado en 1962, sobre los hechos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores sobre los acontecimientos ocurridos en la península arábiga? Entiendo que puedo interpretar el proceso en el cual estaba transitando el nacionalismo árabe y quienes lo iban a representar en la región de la Mesopotamia a finales de los 50 y principios de los 60. Algo de lo cual Lawrence habla ante los incrédulos habitantes de las tribus que están enfrentadas entre ellas en guerras tribales inmemoriales, y el film lo muestra claramente. Se detienen las divisiones, el ejemplo, la pelea en el pozo del agua, o cuando ejecuta un hombre para frenar una disputa que podría terminar con los planes militares que el mismo Lawrence había señalado. La sentencia la voy a ejecutar yo, no pertenezco a ninguna tribu. Y Lawrence había salvado a esa persona que después va a tener que ejecutar. Con el conflicto del Canal de Suez en 1957, Egipto trata de recuperar la soberanía de circulación que era administrada por una empresa anglo-francesa, y de los recursos explotados por los ingleses, el petróleo. Nasser es la figura, sin duda, que empieza a emerger de ese mar de fragmentos territoriales que fueron conformados por Inglaterra y Francia después de la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, estos estaban más que dispuestos a imponer gobiernos que satisfacieran el cuidado de sus intereses económicos y geopolíticos. Ese paso disminuye, está perfectamente marcado en el film. Max. Bueno, hay algo que puedo decir a colación, que hay una referencia muy clara en la nueva producción de Netflix, filmada en Medio Oriente, titulada Mosul, sí, que para los que no saben, Mosul es una ciudad en Irak que fue epicentro de la guerra que se viene librando en estos últimos 7 u 8 años entre el Estado de Irak y el tan conocido y temible Estado Islámico, o ISIS, o Daesh, el nombre que ustedes prefieran.
Y es la escena cuando en el sótano de la ciudad un coronel iraní del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se encontraba discutiendo un trato con un oficial del grupo SWAT de la policía local de esta ciudad, tienen el siguiente diálogo que se da en una situación de tensión. Y comienza diciendo: usted no está en mi lugar. A lo que le responde el oficial iraquí: tiene razón, porque yo soy iraquí. Ustedes también son iraquíes, o lo olvidaron. Mira al resto de las personas. Le retruca el oficial iraní: qué forma maravillosa de gobernar tu país. Y con toda la sabiduría, el oficial le responde con una consigna que fue clave durante el principio de la guerra en Irak y Afganistán, en principios de los años 2000, que es: un Irak sin Saddam, el occidente terrorista, y agrega: o un coronel iraní. Y aquí, en esta frase que debe durar 30 segundos, el coronel iraní le dice: sin nosotros encontrarán a alguien o algo que les causará una maldición. ¿Sabe por qué? Ni siquiera son un país de verdad. No desde Babilonia. Los crearon un novato británico y un burócrata francés con un mapa falso. Si me permitís, yo acá, nosotros evitamos tratar el tema de la conformación o lo que denomina Anderson la invención de la nacionalidad. ¿Sí? Pero tranquilamente el marco teórico que nos da este antropólogo nos sirve para poder comprender la construcción de los estados nacionales por parte de las potencias coloniales. O sea, limitar en límites territoriales fragmentos poblacionales que son incompatibles. Discúlpame, Max. No. Y básicamente lo que podemos ver que en menos de 5 minutos de tensión, el director Matthew Michael Carnahan pone sobre la mesa una cuestión que hoy genera enormes problemas, como vos dijiste, culturales, políticos y sociales, en la comunidad de Medio Oriente, entre Irán y los países como Siria, Irak, Jordania, incluso Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein y Qatar. Y la cuestión es muy sencilla: es la lucha entre el mundo persa y el recientemente creado mundo árabe. Existía antes, pero ahora ya está conformado y tiene un nombre, tiene una entidad, y se abre en esta zona tan conflictiva a tratar de salir a flote. Carlos. Bueno, en suma, los ingleses y franceses no van a cumplir con su palabra de autonomía en las regiones coloniales administradas por ellos hasta mucho tiempo después de la Primera Guerra Mundial. Y esto está claro en el film. Y es claro que para comprender los conflictos de Medio Oriente en la actualidad hay que observar el papel de las potencias coloniales de la región y anclarlo en la rebelión árabe de 1915. Es entonces un contenido central en los colegios medios saturados de historia argentina. Sí. Y de esto, discúlpame, como soy del medio, me hago cargo, ¿no? Estimo que la introducción de los 7 pilares de la sabiduría contiene una magnífica síntesis del recorrido del libro y merece estar en el aula del secundario como este contenido. Y yo voy a leer al final de este podcast la introducción que hace Loren a su libro, para que entiendan la tragedia de este hombre. Bueno, en este punto es donde básicamente me voy a tomar el atrevimiento de copar, como se dice ahora, el micrófono para hablar sobre 2 cuestiones centrales: la producción y los problemas de la producción. Como dijo Carlos al principio del programa, no es una película para pasar en el aula, ni tampoco fragmentos. Por ende no vamos a hablar de personajes ni de escenas. Pero destacamos que es en sí un film que se puso como objetivo recrear un fragmento de la vida de una leyenda de la historia moderna como fue Loren de Arabia. Las producciones, Carlos, como hemos tratado en filmes anteriores, sí, El nombre de la rosa o Apocalypse Now, reflejan parte de la esencia que emana de las películas y del tiempo que se filmaron. Uno llega, busca el film y lo consume, pero fuera de ese marco, de esa pantalla, como ustedes ven aquí, hay un mundo de historias, decisiones y momentos que determinaron que las cosas fueran o no de una manera y no de otra. Y quisiera arrancar con algo, que es lo siguiente. Loren de Arabia, la película, nació gracias a otra célebre película del cine de finales de los años 50, que es Un puente sobre el río Kwai. Si no la vieron, háganlo porque es imperdible.
Los padres de ambos films fueron David Lean y Sam Spiegel, como yo dije antes, el director y el productor. ¿Y por qué digo esto? Porque este último, el productor, Sam Spiegel, encontró la ventana y la posibilidad de plasmar la vida de Lawrence en la pantalla grande, con todo lo aprendido en el puente sobre el río Kwai y la capacidad de crear una superproducción, que no cualquiera lo podía costear ni llevar adelante. Había dinero, había experiencia, había equipos técnicos, los profesionales y la fama. Todo estaba de su lado. Y voy a dar un dato de color para que ustedes entiendan. Pasaron 5 años de diferencia entre ambas películas. Ambas ganaron la misma cantidad de Oscar. Y no era muy común en esa época llevarse tanta cantidad de estatuillas. Sam Spiegel dice y comprendió que el film, al igual que la vida de Lawrence, era una aventura, una ópera llena de mitos y leyendas. Y entendió que la muerte de Lawrence, ese deceso trágico que él tiene a tan corta edad, vio nacer al mito que iba a alimentar a parte de la sociedad británica durante años. Exacto. Dice, supo entender una de las grandes dicotomías también que padeció Lawrence durante toda su vida. Fama versus anonimato. Esto literalmente va a ser algo que va a luchar siempre en la vida de Lawrence. Pero lo dejamos ahí para que después ustedes puedan indagar. Y ahora vamos con los datos de la producción. Spiegel y Liam convencieron a Arnold Lawrence, el hermano mayor del célebre oficial, que vendiera los derechos de autor de los 7 pilares de la sabiduría. Le llevó un tiempo, pero finalmente lo hizo. Pero a cambio puso una condición. Arnold debía dar la aprobación final al guión. Y acá podemos ver una ruptura con El nombre de la rosa, porque Umberto Eco vendió su trabajo y dijo, yo ya no tengo a mi bebé, este es otro. Aquí podemos ver una clara diferencia. El guionista de Un puente sobre el río Kwai fue llamado a trabajar por Spiegel y terminó siendo despedido, porque el guión que había armado superaba casi las 700 hojas y no había gustado a nadie. Y su reemplazante, Robert Ball, viajó hasta Aqaba, un lugar importante en la campaña, que ahora creo que lo están viendo ahora. Esto es España. Es España, es una representación donde se da una de las batallas más importantes de la campaña militar de Lawrence. Y después de ahí se fue a un yate de lujo y se dedicó a escribir durante 5 meses la primer parte de la película. Aclaramos, la película está dividida en 2 partes. Fue enormemente criticado Ball, no solo por esto, sino por sus diferentes trabajos, porque siempre se le criticaba que él se centraba más en los personajes que en el contexto. Pero siendo el caso de Lawrence, no había literalmente otra forma. Era la vida de Lawrence. Claro. El contexto puede estar, pero no va a ser de la misma impronta. Y acá volvemos con un personaje, o con un actor que fue nombrado en el podcast de Apocalypse Now, que el primer actor que se pensó para interpretar a este joven oficial inglés fue nada más y nada menos que Marlon Brando, quien rechazó la oferta. Sería tomado después en consideración Albert Finney, una estrella de teatro magnífica, que hizo unas tomas de prueba, pero decidió dejarlo. Y allí aparece nada más y nada menos que el célebre y querido Peter O'Toole, un actor de teatro clásico británico, que siempre se Shakespeareano. Hamlet y nada más, decía. Y él le iba a dar forma corpórea y discursiva a T.E. Lawrence. Si me permitís, Carlos, si hoy hubiera que hacer la película... Sí. Primero que hay muchas más facilidades de las que había en esa época, pero solo hay una persona que puede, la verdad, reencarnar a Lawrence, y es Michael Fassbender, que suscitó muchas ideas en varios productores de los Estados Unidos en su imitación de Peter O'Toole en la película Prometheus. Mírenlo y van a entender a lo que nos estamos refiriendo. Phyllis Danton dice, fue el encargado de construir el vestuario de todos los actores y extras. Para que dimensionen uno de los problemas que vamos a contar más adelante. Algunos actores tenían hasta 12 trajes, juegos iguales. ¿Por qué? Porque eran tal la temperatura que había en el lugar y tal el desgaste de los lavados que la ropa se estropeaba. Se contrataron talleres en Jordania y Siria que crearon más de 1000 uniformes británicos, salvo para Peter O'Toole y Jack Hawkins, que fueron diseñados especial y exclusivamente en la ciudad de Londres, con sastres militares. Solamente Anthony Quinn tuvo su haba. Para los que no saben lo que es, un haba es la bata o túnica que usan los beduinos, larga, que se usa en la península arábiga, y es de color negro y azul. Y yo les comento, para los que hemos estado en esa zona,
siempre se elige un color predominante. O es negro o es rojo, Obvio. pero no se combinan colores. Pero era Anthony Quinn, era la estrella. Vos lo pronunciás, la bata yo le digo bata, él lo pronunció Ava, lo pronunció mejor Ava. que yo no puedo. No, pero no es tan así, pero bueno. Y bueno, fue un permiso, cuenta la diseñadora, que se Sí. tomó durante su trabajo porque, repito nuevamente, era Anthony Quinn, era la estrella de Hollywood. Bueno, Anthony Mutin fue uno de las tantas personas que escribió sobre la vida de Loren y conocía, gracias a sus estudios, los diferentes lugares donde ocurrieron los hechos de la campaña militar de Loren. Sí. Y aquí aparece un elemento que es clave y central que nos da a entender muchas cosas. Es que él era íntimo amigo del rey Hussein de Jordania, que le permitió acercar a la producción al Estado jordano. O sea, tuvieron todo lo que él quiso. Extras, recursos humanos, gente del ejército, aviones, camiones, insumos de trabajo, comida. Y sin lugar a dudas, si ustedes después van con lo que yo voy a contar, se van a dar cuenta que esto fue una ayuda inmensa. Gran parte de los actores que cumplían el rol de guardias reales de personajes como Sharif o Quinn eran los nietos y bisnietos de aquellos hombres tan célebres como Auda Abu Tayi y Sherif Ali ibn el-Karish. Y fue una forma, dijo el director, de rendir homenaje a sus antepasados y a la cultura y estilo de vida nómada por los desiertos inmensos de Arabia. Durante la filmación, edición y montaje se aplicaron, Carlos, y esto es como traemos siempre en todos nuestros programas, una cuestión muy importante sobre la fotografía que no la podemos dejar pasar. Sí, por favor, esto es lo que yo les adelanté a ustedes que Maxi va a hablar. Ahora vamos a hablar de cómo plasmar en términos de lenguaje cinematográfico imágenes que corresponden a los 7 pilares de la sabiduría. Y vamos a decir lo siguiente. En esta película se aplicaron algunos criterios de la Nouvelle Vague, que es la corriente cinematográfica de fines de los años 50 que abogaba por la libertad técnica en el campo de la producción fílmica. Como dice el nombre, está en francés y su origen es nada más y nada menos que en la ciudad de París. En el campo, obvio, de la producción fílmica. Y es de alguna manera el estilo de filmación que remarca, y esto quiero dejarlo muy claro, el poder de creador del montaje, como la noción del cine de autor. Antes se le decía montaje, hoy se le dice edición por computadora. Es exactamente lo mismo, nada más que creemos que es un poco más fácil. Usted es el jefe de montaje de historias mínimas o historias coloniales. Exactamente. Distintos... Tiene el corte final el señor. Y es el poder absoluto. Pero esto no quiere decir que la película sea considerada parte de esta corriente. Esto hay que decirlo, porque solamente accedían los directores franceses. Solamente rescata algunos elementos que incluyen, y lo voy a mencionar. La edición de tomas. Por lo general ustedes van a ver que en la película, cuando se produce un ruido muy fuerte, como puede ser un disparo, un chasquido, eso da paso a otra escena. Sí. Que ahora está muy de moda, pero en ese momento no era muy común. O que ustedes ven una escena, por ejemplo, de las tantas de Loren, que es de noche, y ustedes empiezan a escuchar el ruido de un tren. Y automáticamente la escena que sigue ya estaba empezando a rodar lo que era el sonido. Esas son formas de transiciones que eran simples, pero muy novedosas para la época. Y acá algo que Carlos remarcó, los planos de filmación. ¿Qué es un plano en detalle? Es mostrar un objeto o una parte del cuerpo en su máxima expresión. Se busca enfatizar un elemento concreto. Por ejemplo, en la película de Loren, cuando se le hacen las tomas de la boca, la nariz, los ojos y las cejas. Correcto. ¿Qué es un plano picado? No es de cortar, aclaramos. La cámara graba de una altura superior a la persona y apuntando hacia el suelo. Yo con mi mano lo voy a hacer. Exacto, mírenlo. Va de arriba hacia abajo y sirve para buscar inferioridad, fragilidad o inofensividad de una persona o grupo. Bueno, discúlpame que te interrumpa. Siempre me han preguntado por qué la cámara estaba puesta de determinada manera. Nosotros nunca quisimos decir que filmamos en plano picado. ¿Sí? Contrapicado, entonces, ¿qué quiere decir? Es totalmente lo opuesto. Exactamente. Busca generar grandeza de una persona, grupo u objeto. Y hay una de las tantas escenas de Lorenz, De abajo hacia arriba. de abajo hacia arriba, que se hizo un agujero en el piso, se montó una cámara al ras del suelo y Lorenz, con el sol cayendo y su túnica blanca, empieza a caminar por el desierto y se lo ve como un coloso. Sí.
Y después tenemos el plano secuencia, que ahora está muy de moda, y para la gente mucho más joven, lo vamos a decir, en los videos musicales que se suben hoy en día, que es la realización de una toma sin cortes durante un tiempo bastante dilatado. En la película se ve por lo menos una docena de veces, con escenas épicas e icónicas del film. Esas se hicieron con Traveling. Con Traveling. Hoy nosotros las ubicamos con Steadicam. También que lo que voy a decir no es la primera película donde el Steadicam aparece, pero el que la hace famoso es Kubrick, cuando está en el Overlook, en el hotel, Sí. Y empieza Jack Nicholson a perseguir a su hijo por el laberinto. Eso se filmó con un sistema de Steadicam, que es lo que le mostramos nosotros al principio a Diana, y con el cual se hizo toda la película en 1917. Se hizo con Traveling, que se pone la cámara en un riel, o Corriendo. o corriendo con la cámara. Y ustedes no notan ese efecto de que va temblando la cámara, sino que la cámara flota. Básicamente, Perdón, más Maxi. que flotar, levitar. Levitar, sí. Porque genera esa sensación. Y Vuelvo a repetir que a mí me vendieron, sin avisarme, la productora y directora que tengo acá al lado, mi Steadicam. Dijo, esto no es necesario. Así nomás. Y me vendió mi Steadicam. Aprovecho la oportunidad. cuestiones detrás de escena del Rincón de Atsu y de aportes de la historia. Carlos, y ahora venimos con algo que, si ustedes creían Sí. que Apocalypse Now fue difícil, Sí. sus dificultades no lo vamos a desmerecer al pobre Coppola, ni a los actores que casi terminaron bajo tierra, aparecen los problemas en la producción de Loren de Arabia. Y es lo que les dijimos al principio. Son estas cuestiones que vamos a mencionar ahora que hicieron que la película se filmara de ahora de esta forma y no de otra. Por ¿Por qué ejemplo, Panasonic y no de otro? el calor y los problemas técnicos. Y me va a servir que ahora Carlos le está dando reproducción de nuevo al video porque quienes lo vean por YouTube van a entender algunas cosas. El calor. Bueno, el director de fotografía tuvo la oportunidad de ir a Panavision y llevarse todo el equipo que quiso. Las cámaras eran de 65 milímetros y tenían un gran contra. Eran extremadamente pesadas, así que esta cuestión que Carlos le plantea de un Steadicam corriendo era imposible. Así que solo quedaba la opción de un trípode o un monorriel. Y cuando digo imposible es porque pesaban más de 30 kilos. Durante la filmación detectaban manchas en la película, hasta que se dieron cuenta que era el calor que quemaba la emulsión. Sí. Entonces se colocaron, mandaron a comprar paños muy gruesos y los bañaban en agua fría y se los ponía encima donde estaba la película. Y más tarde tuvieron que alquilar un camión frigorífico porque por más que las películas las dejaban en las carpas se derretían. Primer gran problema. Segundo, el efecto del espejismo. Sí. Y es una de las cosas más difíciles de lograr. Yo solo digo, he hecho foto, no mucho naturaleza, pero es imposible y de mucha. Pero ahora le vamos a dar pie a Carlos, cuando cuente una cosa un poco más adelante, que durante los meses que lo intentaron fue literalmente imposible. Pero se hicieron dos cosas para tratar de solucionar este espejismo, que es un efecto óptico. Para que no Es lo cuando sepa. los camellos aparecen que parecen que están flotando los Y camellos. que se va como derritiendo la imagen. Sí, sí. Es eso. Que ustedes lo ven cuando van en la ruta. Bueno, y acá no lo van a poder ver bien porque no se nota. Esto ya es muy difícil. Sí. Y se hicieron dos cosas, Carlos. Pintaron el fondo en preproducción con unas marcas que simulaban las pisadas de camello con 30 centímetros de distancia entre cada una, que no se podían captar en las tomas por la luz y la distancia. Y por otro lado, se utilizaron entre 2 y 12 jeeps que estuvieron... No, Jeep no, discúlpame. Bueno, Land Rover. Eran Land Rover series 1 y series 2, Dos. discúlpeme. ¿Y qué hicieron? Decidieron irse a 1,5 kilómetros y empezar a dar vueltas. Entonces eso generaba una polvareda tan grande que lograba en el fondo generar lo más parecido a ese efecto. Pero no es el efecto porque en las cámaras de esa época era imposible casi. Y buscaba asemejarse a ese espejismo. Cuando Omar Sharif avanza con su camello en el desierto hasta encontrarse con Peter O'Toole. Fue grabado con una cámara de 65 milímetros y un teleobjetivo de 450 milímetros. Esa caminata lenta llevó casi 2 semanas de lograr
realizarla. Y acá vamos a hablar de un tema que ahora le voy a dar pie en unos segundos a Carlos, que es nada más y nada menos que el sol. En todo el rodaje se gastaron decenas de rollos tratando de poder captar de alguna forma el sol. Lamentablemente eso destruía por completo la película, porque quemaba directamente toda la película, la derretía y se pegaba en el equipo. Se terminó optando por algo mucho más sencillo: pintar un cuadro del sol. Sí, y acá es donde, si quieren, le puedo yo preguntar a Carlos qué tan... Acá está el espejismo. Miren, la escena del espejismo, cuando Omar Sharif viene, lo que ustedes ven atrás es el polvo que producen los dos Land Rover. Mira, es realmente difícil. Cuando yo le pedí a Mohamed filmar, porque digo, si esto no lo pudieron filmar, lo filmo yo con una GoPro, así de cara dura que soy. Entonces me llevaron a una duna, pero yo pensé que a las 8 de la mañana, me despertaron a las 3:30 de la mañana. Y me dijeron, filmen rápido porque el sol sale, prenda la cámara y quédese. Le digo, pero ¿cuánta cámara voy a gastar? Tengo que estar 1 hora acá. En 5 minutos era una sartén que se quedó en el horizonte durante 10 minutos. Yo dije, esto no salió. Obviamente, fíjense, pasaron más de 50 años, Maxi, la calidad del microprocesador de una camarita tan chica para poder captar el efecto de una persona que, como yo, que no tenía que programar nada. Lo único que hice, prendí la cámara y me quedé con el pulso firme. Bueno, y me derretí también, por otra parte, porque y me pasó otra cosa, que terminé naranja. Sí, parece ser que el sol me pegó de una manera que se reían de mí los beduinos, porque fui blanco y aparecí naranja a la media hora. O sea, pasaste... Se ríen mucho de uno, en serio, pero no es una falta de respeto. Pasaste de ser humano a un hombre de vialidad, básicamente. Sí, una cosa así fue. Y Carlos lo sabe muy bien porque él lo intentó hacer. Yo también intenté hacer unas fotos, así que vamos a ver si ahora cuando editamos, donde está mi mano, sí, yo voy a colocar la toma que Carlos intentó realizar cuando está diciendo... Intenté, la hice, me salió más o menos, pero bueno. Bueno, lo que importa es la intención, sí, dicen. Sí. Así que se intentó. Y acá es algo que dijo Carlos: los amaneceres duran entre 10 y 15 minutos, sí, y los atardeceres menos. Entonces, si una toma salía mal, se podía repetir 2 y, como mucha suerte, 3 veces. O sea, si no se lograba, se tenía que esperar al otro día. O sea, imagínense ustedes lo que puede implicar esto en el rodaje de una película. Atrasa todos los tiempos. Y ahora vamos con el tema que es básicamente la atracción que tuvo Lawrence por la zona árabe, que es la arena y el desierto. Sí. Una vez que el lugar era pisado por los actores, debía abandonarse, ya que si se debía repetir la toma era imposible eliminar las marcas anteriores, lo que terminó generando un código de movilidad, y diría hasta de vialidad, de cómo entrar y salir de las zonas. Más adelante, uno de los ayudantes de producción diseñó un sistema de aire a presión, o un palo de aire comprimido, sí, para mover arena y tapar las huellas para volver a filmar. Y tenían que ir haciéndolo marcha atrás sin poder ver hasta llegar a la zona de la filmación. Sí. ¿Puedo decir, ¿sí?, una cosa? Para mí fue tan atrapante la experiencia de estar ahí, porque arena hay en todos lados. En el norte de Argentina hemos recorrido, sí, lugares por donde pasó el Dakar, que son tan iguales de complejo, Gualcamayo, Gualcamol y otros lugares más, pero estar ahí para mí fue impresionante. Pero lo que más me llamó la atención era la enorme congoja que yo tenía cuando salí del desierto. Nos tomamos un tren en una aventura que necesitaría, fue épica esa, una de las tantas de los Bancaguardas. Salimos de Fez a Tánger, terrible esto, terrible, y yo me iba despidiendo del desierto, y cuando empezó a aparecer el mar, toda la gente que viajaba con nosotros, que era del lugar, se agolpó en las ventanas para ver el mar. Y nosotros tres mirábamos del otro lado. Y es esa frase que te dice Faisal, ustedes aman el desierto y nosotros amamos el trópico. El trópico. Y él le dice, que hace en forma de chiste Peter O'Toole, y dice,
nos gusta porque es limpio, dice. Es limpio, sí. Fue increíble, fue una de las cosas que uno en un film está planteado, pero verlo ahí realmente, Sí. A esa gente mirando el mar, uno que es de Mar del Plata que ve agua, 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 agua. Sí, fue... No. de nuestra salida trágica, a ver eso... Es emotivo, pero... Es muy emotivo, les puedo asegurar que es muy emotivo. Sí, y acá creo que me voy a meter con un tema que creo que es de mi profesión y de mi quehacer diario, que son las úlceras por presión. Y es un gran problema a la hora de montar camellos. ¿Por qué? Porque el exceso de tiempo, tanto en un lugar sentado como en una cama, ocasiona una lesión que es producto del roce de la piel contra la tela. Las úlceras, si no se tratan y dejan reposar, pueden llegar, y esto lo voy a decir con una experiencia propia, no menores de 18, te pueden dejar el hueso y la carne viva. Sí. Peter O'Toole y Omar Sharif habían ido al Cairo y vieron una espuma sintética y la compraron. Nunca entendieron por qué la habían comprado, pero la compraron. Y cuando llegaron al set, que estaba en Jordania, empezaron a hacer cálculos y tomaron la medida sobre los camellos y diseñaron unos sillones especiales para evitar los dolores. Porque a diferencia del caballo, que ustedes lo están viendo ahora, uno no coloca las piernas una en cada lado, sino que reposan una sobre la otra en un sentido del camello, en la izquierda o en la derecha. ¿Y qué terminó pasando? En una semana tuvieron que mandar a fabricar en masa dichos cojines, porque los beduinos pagaban precios irrisorios con tal de tener uno. O sea, gente que vivió sus antepasados hace 3000 años montando camellos, necesitaban algo para no padecer el dolor. Sí. Y eran dolores milenarios, como se dice en enfermería. Sí. Incluso llegaron a haber peleas entre algunos clanes que eran usados de extra, porque querían aprovisionarse de los colchones. Y Peter O'Toole cuenta que tenía que ir porque se armaban peleas entre ellos, Sí. y solo los calmaba cuando él llegaba con esa goma espuma. Y dice que él dice kilómetros y kilómetros y kilómetros de goma espuma, y toda la gente que hacía vestuario estaba haciendo los cojines. Yo puedo contar una... Sí, una cómo anécdota? no, por favor. Yo descubrí una cosa. Yo subirme fue fantástico, y andar con el camello era igual a mí, o sea que estábamos como enlazados en una hermandad. Yo iba para un lado, el camello iba para el otro, hacía lo que quería el camello como yo. A Maxi le tocó un camello, yo le puse patana al mío. A Maxi le tocó un camello tranquilo. Sí. Y venía. Ahora descubrimos, para curiosidad y asombro de La familia. de la familia y de los que estaban ahí, que la que se convirtió en una fantástica jineta era Diana. Sí. Hay imágenes que lo Sí, prueban. Ivy venía y la gente miraba asombrada y me preguntaba, Mohamed, pero Diana montó caballo siempre. No, le digo, caballo no, ni nada, ni burro, qué sé yo, le digo, porque el camello y Diana eran uno solo. Y les puedo asegurar que anduvimos no poco tiempo, mucho tiempo. Sí, no hay que para reírse. Increíble. Estábamos predestinados a estar con esos... Esto que ustedes ven acá lo hacía Diana. Yo no podía ni arrancar. Empezaba el trote y ya me caía. No, y Diana se sentaba el camello. ¿Eh? O se sentaba tu camello. Sí, bueno, mi camello Era un poco rebelde. Sí. Y acá hay algo que Peter O'Toole la verdad decía en broma y medio en serio, que hubiera sido una forma de asegurar un retiro del cine en caso de que la película fracasara, porque, vamos a decir la verdad, había una enorme expectativa en esta película. Y él decía, una empresa de cojines para camellos en toda África y Medio Oriente, el retiro asegurado. Y es el día de hoy, bueno, él ya hoy no está con nosotros, pero en sus últimos años decía qué arrepentimiento no haber hecho nunca el emprendimiento con Omar Sharif. El guionista Robert Bolt, Carlos, cuando tocaba escribir la segunda parte de la película, Bolt era un simpatizante y activista en mítines de izquierda. Algunos dicen que llegó a estar hasta afiliado en el Partido Comunista y fue detenido en una gran manifestación en Londres contra las armas nucleares. Por negarse a aceptar sus acciones y comprometerse ante la autoridad de no volver a repetirlas, estaba a punto de ser condenado a un mes de cárcel efectiva. Y David Lean viajó a Londres desde Jordania y logró que aceptara
pedir disculpas ante las autoridades. Y después de la filmación, Carlos, nunca más hablaron en la vida. Porque Ball no entendía cómo el director lo hizo ir en contra de sus ideales. Sí, fue muy fuerte para él eso. Desapareció de la nada esa persona. Nunca... En plena época también del post-McCarthyismo, pero fue muy fuerte. Director versus productor, Carlos. Sí. Liam y Spiegel eran como las dos caras de una moneda. Como eso podía ser positivo, también era negativo. Spiegel, el productor, era demasiado, la verdad, exigente con los actores, al punto que Liam decidió elegir ubicaciones tan duras climatológicamente hablando que el productor desistía de ir, porque los actores ya pedían por favor que él no se acercara porque incomodaba mucho. Y otros dicen que él volvía al set no por los actores, porque tenía la misma maldición que lo había quejado a Lawrence. Ese amor por el desierto. Y que, perdón, me quiero tomar un atrevimiento, Carlos, que es la escena cuando está el joven Alejandro Magno con su maestro Aristóteles en la película que trabaja Colin Farrell y le dice: querido Alejandro, las grandes tierras del este tragan a los hombres. Sí, tragan a los hombres. Estamos hablando de miles de años antes de lo que iba a suceder. Y Carlos mostró una escena donde Diana imitaba de la misma manera el montaje de caballos, la muerte. En la toma del ataque de Aqaba que acaban de ver, 1 millar de caballos y extras recrearon el ataque a la fortaleza turca. Era tal la polvadera, Carlos, que se levantaba, que había temor que al caer fueran arrollados por las diferentes oleadas que venían atrás. Sherry decidió ir por lo más sano. Se ató directamente al caballo, al camello. Sí. Y evitó caerse, pero Peter O'Toole no tuvo la misma suerte y se cayó al suelo. Pero lo que nunca entendió nadie fue que su camello se acomodó, se colocó encima de él y lo protegió del resto de los caballos y camellos, que venían a toda velocidad. Y él quedó protegido en todo momento. Sí, él montó ese camello durante 1 año, no otro. Y los animales, como dicen los beduinos, son seres que van más allá de lo natural. Sí. Y acá vamos con el último tema, ya para ir cerrando. Como dijimos, no íbamos a tratar escenas ni tampoco los personajes, pero algo que es clave y demuestra que los problemas de las películas no terminan cuando la película se estrena, sino que pueden aparecer muchos años después. Y se llama la edición 25 años después. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando la película se estrena en el cine, tuvieron que recortar unos 15 minutos de la edición final. Más tarde, cuando la película alcanzó la fama para ser pasada en la televisión, que no fue mucho tiempo lo que se requirió, exigieron recortar otros 20 minutos. O sea, de 3 horas 40, 12 menos... A 20. 3 horas 11. 3 horas 11. 2 décadas después, un grupo de personas de la industria del cine quería pasar en los cines y empezar a vender por cassette la versión original de los 222 minutos. Lamentablemente, los negativos de las tomas eliminadas estaban perdidos. Pero un hombre tenía aquellas partes faltantes conservadas. ¿Cómo? Nunca se supo. ¿Sí? ¿Cuál fue el gran problema? De esos 35 minutos eliminados, unos 18 habían perdido el sonido, que es lo que ustedes están viendo ahora. Hay imagen, pero no hay sonido. Así que el director Liam convocó a los actores a un set especial donde estudiaron durante casi 2 meses los gestos verbales de las tomas mudas para grabar los diálogos nuevamente. Y ya para ir cerrando, Peter O'Toole cuenta que él, unos 25 años después del momento en que filmó esa escena, dice que pudo lograr alcanzar el nivel profesional que siempre quiso tener para esa película. Y por supuesto no pudo dejar de hacer otra cosa que agradecer al teatro londinense que le permitió mejorar y ampliar sus capacidades gracias a los papeles más célebres de Shakespeare. Y con esto yo cierro todo lo que fue la producción y le doy el espacio a Carlos. Bueno, yo dije que la introducción debería estar al menos en el aula como un documento para trabajar. Me gustaría leer algunos párrafos para ver si podemos entender quién es Loren de Arabia. Lo primero que voy a decir, que hoy se lo está observando desde el enorme proceso de estrés postraumático que sufrió. Digamos, las campañas en las cuales
él participó fueron sumamente sangrientas y los hechos muy violentos. Así que me voy a tomar el atrevimiento de leer algunas líneas para ir cerrando. Dice el coronel Lawrence: la historia recogida en estas páginas no es la del movimiento árabe, sino la de mí mismo dentro de él. Es un relato de hechos cotidianos, de pequeños sucesos y pequeñas gentes. No hay lecciones para el mundo ni revelaciones chocantes o estrambóticas. Es un relato lleno de cosas triviales, que en parte para nadie confunda con la historia de los huesos con los que alguien puede hacer algún día historia, y en parte por lo simple placer de recordar el compañerismo de la rebelión. Nos sentíamos cómodos juntos, recorriendo los anchos espacios, gustando los fuertes vientos y los rayos solares, y compartiendo las esperanzas de aquello por lo que luchábamos. Y presten por favor atención a esto. El nuevo amanecer del mundo que había de venir nos embriagaba. Estábamos embargados de ideas vaporosas e inexpresables, pero que nos movían a luchar. Muchas vidas vivimos en aquellas tumultuosas campañas, sin jamás hurtar el bulto. Con todo, cuando finalmente rematamos nuestro trabajo, el nuevo día amaneció. Sin embargo, el hombre viejo resurgió de nuevo y se apropió de nuestra victoria para conformarla al mundo que le era conocido de antes. La juventud podía lograr la victoria, pero no había aprendido a conservarla y se mostró tristemente débil frente a la ancianidad. Balbucimos que habíamos trabajado por unos nuevos cielos y una nueva tierra, y ellos nos lo agradecieron amablemente y firmaron la paz que le convenía. Tras muchos años pasamos en estos trabajos y he tenido que reprimir muchas cosas que aún no pueden ser dichas. Por mi trabajo en el frente con los árabes, había decidido no aceptar ninguna recompensa. El gabinete había puesto a luchar de nuestro lado a los árabes con concretas promesas de autogobierno para después de la victoria. Los árabes creen en las personas y no en las instituciones. Con tal esperanza llevaron a cabo hermosas hazañas, pero por supuesto, en vez de sentirme orgulloso por lo que hacíamos, me sentía continua y acremente avergonzado porque sabía el final. Lo único que me quedaba era rechazar cualquier recompensa por mi exitoso papel de engañador. Y para evitar la ocurrencia de desagradables sorpresas, empecé en mis informes a ocultar la verdadera historia de los hechos y a persuadir a los pocos árabes que se daban cuenta de la situación de que guardaran idéntica reticencia. Este libro, pues, y por última vez, quiere ser juez y parte de lo que afirmo que es verdad. Esa es la introducción. Digamos, nosotros no vamos a hablar de los tratados, no vamos a hablar de geopolítica, porque Lawrence lo ha dicho todo en esa introducción. Él fue parte de un engranaje que engañó a través de ardides diplomáticos a la rebelión árabe. Bueno, Max, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado acá en estos 26 podcasts. A la gente que nos sigue, muchísimas gracias, que nos consulta, nos pide cosas, realmente yo no sé cómo agradecer, así que te dejo el cierre a vos. Bueno, creo que el final de la temporada 2020 del Rincón Datso tenía que terminar nada más y nada menos con una persona tan célebre como fue Lawrence de Arabia, que fue un mito y una leyenda andante. En su momento fue olvidado. Años después, con las guerras del Golfo, la presencia norteamericana y europea en Afganistán, e Irak y Siria, Líbano,
le terminaron dando la razón en muchas cuestiones. Y como dijo Carlos, tenemos que dar muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado, a la productora que está aquí detrás de bambalinas, como se dice en el teatro, sí. A Juan y a Fran, que nos han tenido que no solo ayudar, soportar, porque la verdad somos los hermanos Macana a veces en algunas cuestiones, y a toda la gente que siempre nos da una idea, un consejo, y que está atrás de nosotros. Así que gente, sin más que agregar, nos encontraremos el año que viene con una pequeña sorpresa que está ideando el grupo sobre algo referido al Rincón de Atso. ¿Qué es? No se los vamos a decir, se irán enterando. Así que nos vemos, Carlos, un gustazo y hasta el año que viene. Bueno, como trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es una universidad pública y gratuita, nos despedimos junto a los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata que nos han acompañado en esta hermosa aventura que es el Rincón de Atso. Feliz año nuevo, lo mejor para todos ustedes y el mejor 2021. Bueno, acá concluimos, Max. Bueno, gente, nos vemos.